Ustedes dan demasiadas cosas por sentado. En serio, abren su teléfono, tocan un icono de dudosa procedencia y mágicamente en milisegundos tienen un video de un gato tocando el piano en 4K, transmitiéndose directamente a sus retinas. Y si esa maravilla de la ingeniería moderna tarda más de 2 segundos, 2 míseros segundos en cargar, resoplan, culpan a su proveedor de internet y amenazan con tirar el router justo por la ventana. Pero, ¿alguna vez en medio de su rabieta por el lag se han detenido a pensar cómo diablos hace ese paquete de datos, qué camino tomar a través del caótico espagueti global que es el internet? Y no es magia, no es polvo de hadas cuántico. Es matemáticas puras y duras. Bienvenidos a Bit en Bate. Hoy vamos a hablar del hombre, el mito, la leyenda que básicamente hizo que todo este circo digital funcionara sin colapsar sobre sí mismo. El gran Hesjer W. Dijkstra y su ridículamente elegante algoritmo de búsqueda de la ruta más corta. Prepárense para aprender por qué su GPS no los lanza por un acantilado, La mayoría de las veces. y por qué el internet moderno le debe su existencia a un tipo que resolvió el problema más grande de las redes de telecomunicaciones mientras se tomaba un café. Para entender el algoritmo, primero tenemos que entender al tipo que lo creó. Hesjer Dijkstra no era tu típico programador de Silicon Valley en sudadera, era un físico teórico holandés de los años 50, que básicamente inventó la disciplina de la ciencia de la computación, cuando las computadoras aún pensaban lo mismo que un tanque soviético. Dijkstra era famoso por su brillantez absoluta y por su, digamos, nula tolerancia a la estupidez. Una de sus frases más icónicas lo resume a la perfección: la informática no trata sobre ordenadores, más de lo que la astronomía trata sobre telescopios. Para él, las máquinas eran solo una herramienta sucia para ejecutar la pureza inmaculada de las matemáticas. Y aquí viene la anécdota que debería hacerlos sentir a todos intelectualmente inferiores. Corría el año 1956. Dijkstra estaba en una cafetería en Ámsterdam con su prometida. Mientras tomaba su cafecito, se puso a pensar en el problema de cómo encontrar la ruta más corta entre dos ciudades de los Países Bajos usando solo un mapa. No tenía papel ni tenía lápiz. En 20 minutos, sí, estás escuchando bien, en solo 20 minutos, solo usando su cabeza, diseñó el algoritmo que hoy en pleno 2026 sigue siendo el núcleo de cómo enrutamos información en internet. 20 minutos, mientras tú te tardas más eligiendo qué ver en Netflix. Entonces, ¿qué es exactamente el algoritmo de Dijkstra? En términos técnicos, es un algoritmo diseñado para encontrar el camino más corto entre nodos dentro de un grafo con pesos no negativos. Y sí sé que suena a clase de matemática de las 7 de la mañana, lo sé. Vamos a traducirlo para los mortales. Imaginen que el internet o un mapa de calles es un montón de puntos conectados por líneas. En teoría de grafos, esos puntos se llaman nodos, que en la vida real serían nuestros routers o servidores. Y las líneas que los conectan se llaman aristas, los cables de fibra óptica o los enlaces de radio. Ahora, no todos los caminos son iguales. Algunos tienen más tráfico, otros son más largos, otros simplemente son de una calidad pésima. A esto se le asigna un valor que llamamos peso o costo. El objetivo de Dijkstra es simple: encontrar la ruta desde el nodo A, tu computadora, hasta el nodo B, los servidores de Netflix, sumando la menor cantidad de peso posible. Ahora bien, imagínate que estás en tu ciudad y quieres ir desde un punto Y hasta un punto X. El algoritmo no mira el mapa completo y dice, por allá parece más cerca. No, es un algoritmo codicioso. Empieza en tu ubicación, mira todas las intersecciones inmediatas, calcula el costo de cada una, elige la más barata y se mueve hacia allá. Luego repite el proceso, actualizando constantemente la distancia total, desde el punto de origen hasta el punto de llegada. No le importa la dirección general, solo confía ciegamente en las matemáticas de corto plazo para construir paso a paso la victoria a largo plazo. Y aquí es donde la teoría se convierte en la ingeniería real que mueve tu mundo digital. El algoritmo de Dijkstra es el núcleo del protocolo OSPF, Open Short Path First. El internet no es solo una red, es una red de redes masivas interconectadas. Los routers de internet son como oficiales de tránsito con déficit de atención tratando de dirigir billones de autos a la vez. OSPF es el manual de instrucciones que usan estos routers en las redes empresariales y de proveedores de servicios. Cada router en una red OSPF crea un mapa completo de la topología de la red a su alrededor. Una vez que tiene ese mapa, adivinen qué hace. Exacto, usa el algoritmo de Dijkstra.
lo ejecuta y calcula el árbol de la ruta más corta, usando su propia posición como la raíz, determinando así la mejor manera de escupir tus paquetes de datos hacia el siguiente salto, y lo hace dinámicamente. Si un cable de fibra óptica es cortado por una excavadora despistada, la red actualiza sus pesos. Dijkstra vuelve a correr en solo milisegundos y tus memes toman una ruta alternativa. Es una obra de arte de resiliencia. Pero bueno, como me gusta ser cínico, vamos a hablar de lo malo. Dijkstra es brillante, pero es ciego. Como el algoritmo solo busca el camino más corto, evaluando nodos desde el punto de origen hacia afuera en todas las direcciones, como una onda de agua al tirar una piedra, puede desperdiciar muchísimo tiempo y recursos procesando caminos que van en la dirección completamente opuesta a tu destino. Por eso, en cosas como mapas de GPS modernos o videojuegos, Dijkstra fue evolucionando en algo llamado el algoritmo A-Star. A-Star toma el trabajo de Dijkstra y le inyecta heurística. Básicamente le dice al algoritmo: oye idiota, deja de calcular caminos hacia el norte que nuestra dirección es hacia el sur. A-Star es más rápido para búsquedas con un destino fijo, pero para redes de computadoras donde un router necesita saber la ruta más corta hacia todos los demás destinos posibles simultáneamente, el viejo Dijkstra sigue siendo el rey absoluto. Y bueno, hoy, en 2026, la red se está volviendo ridículamente compleja. Tenemos CDNs, redes definidas por software, donde un cerebro centralizado toma las decisiones de enrutamiento en lugar de cada router individual. Estamos viendo IA generativa prediciendo congestiones de tráfico antes de que sucedan y ajustando los pesos de los grafos dinámicamente. Y ni hablemos del inminente paradigma de las redes cuánticas, como ya vimos en un reel pasado. Si no lo viste, te lo dejaré aquí abajo en la descripción o enlazado aquí arriba, donde los principios de superposición podrían permitirnos calcular múltiples rutas simultáneamente sin siquiera sudar. Pero adivinen qué, los modelos fundamentales de cómo estructuramos esos problemas de topología siguen basándose en la lógica que un holandés arrogante imaginó mientras que esperaba que se enfriara su café hace más de 70 años. En conclusión, Edsger Dijkstra falleció en 2002, dejando tras de sí un legado de rigor matemático y un desprecio absoluto por el código desordenado. Vaya que era un psicótico de la limpieza y del orden. Nunca usó un ordenador para escribir sus artículos. Prefirió escribir a mano con una pluma fuente porque decía que obligaba a pensar antes de escribir. Una locura, ¿cierto? Pero la próxima vez que te conectes a un servidor en Japón en 120 milisegundos, sin pérdida de paquetes, recuerda que estás surfeando sobre los hombros de gigantes matemáticos. La magia del internet no está en las luces parpadeantes de tu router RGB de $300. Está en el código, está en los grafos y está en el peso de las aristas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que los algoritmos clásicos como Dijkstra sobrevivirán a la llegada de la computación cuántica comercial? ¿O estamos a punto de tener que escribir todo el internet desde cero? Déjenmelo en los comentarios si es que tus paquetes OSPF logran llegar a nuestros servidores. Vaya. No olviden suscribirse, denle a la campanita y recuerden, en este canal no hacemos magia, hacemos ingeniería real para el mundo digital. Nos vemos.